Pues muchas gracias a todos y gracias al Poder Superior que me trajo aquí el día de hoy, no solo con vida, sino abstinente. Soy Gabriela, comedora compulsiva y abstinente el día de hoy, según la autonomía de Gray Sheet. Y estoy abstinente en los lineamientos de Gray Sheet porque peso mis alimentos, como 3 comidas al día, basándome en la hoja gris de Cambridge. Solo como alimentos de la hoja gris, nada que esté fuera. No como nada entre medias, únicamente tomo agua mineral, té y café. Reporto mis alimentos el día anterior, reporto cualquier cambio a mi madrina o a cualquier Gray Sheeter calificado con más de 90 días. Y el día de hoy no hay nada más importante en mi vida que mi contacto consciente con el Poder Superior y mi abstinencia sin excepción. Y lo digo con todo mi agradecimiento, porque yo vengo a celebrar la obra que el Poder Superior ha hecho en mí en estos 9 días, 9 años de abstinencia continua e ininterrumpida que no dejan de asombrarme. 10 años en el programa. Yo recibí el mensaje por una persona muy querida el 11 de junio de 2013 y desde ese día empezó a obrar en mí el Poder Superior, porque siendo una comedora compulsiva que no podía dejar de comer y atracarse cada 10 minutos, en donde ya no combinaba salado y dulce, sino que ya los comía al mismo tiempo, el Poder Superior entró en mí, empezó a obrar en mí, y aún teniendo terror y la certeza, como son mis certezas, la certeza absoluta de que no me iba a funcionar a mí, aunque yo veía que le funcionaba a otros, yo no tenía otro remedio más que iniciar este proceso. Una lucecita diminuta encendió en mi corazón para decirme que yo necesitaba intentar este método, porque no lo había conocido. Yo conociendo muchos grupos de 12 pasos, yo no conocía ni siquiera el nombre de Gray Sheeters Anónimos, y eso fue lo que me dio una esperanza enorme. Y recuerdo perfecto cómo esa primera madrina tan querida me pasó el mensaje, porque yo me estaba quejando de uno de los adictos, de muchos adictos que tengo en mi familia, y solo recuerdo que me dijo: entiendo perfectamente lo que me dices porque a mí me pasa lo mismo con la comida. Siguió hablando, yo ya no sé ni lo que me dijo, pero simplemente con esas palabras el Poder Superior obró y me dijo: prueba, hazlo, esta es tu solución. Y no me dio la hoja gris ese día. Y no me permitió empezar ese día. Pero el Poder Superior, a través de su mensaje, me dio el hambre de mantenerme abstinente, de probar este método. Y lo único que pude hacer del martes 11 al lunes 17, que tuve mi primera reunión, donde ya entendí un poquito más del programa, donde las promesas del paso 9 me engancharon y me anclaron a esta solución, y donde recibí mi hoja gris, tuve que anotar todo. Empecé a anotar todo lo que comía, y todo lo que comía era como de tener esa presa rota. Era lo único que yo sabía que podía hacer en ese momento, fue lo que me fue revelado. Y sí, creo que los atracones tan voraces que yo estaba comiendo en ese momento se frenaron un poquito en lo que encontré la solución a través del Poder Superior y a través de esa primera madrina en la hoja gris. Para mí fue espectacular, porque yo digo que, y entiendo el día de hoy, que el Poder Superior me dio una abstinencia de atracones súbita, no porque yo sea una fregonaza, no porque yo haya entendido el programa, porque hay muchas cosas que apenas estoy entendiendo,
sino porque se compadeció de mí y de mi mente, porque mi enfermedad mental es muy fuerte y distorsión de la realidad acumulada por 52 años que no tuve programa ha sido impresionante. Entonces yo creo que se compadeció de mí y me dio la abstinencia de esos atracones tremendos porque necesitaba desintoxicarme. Y yo siento que todavía me estoy desintoxicando, no creo que yo esté completamente desintoxicada porque alimentos que no me compulsaban en ese entonces los he tenido que ir abandonando porque en mi psique generan una distorsión de la realidad y un cambio como lo que al principio las harinas y los azúcares hacían en mí y todo lo que no existe en la hoja gris. Para mí fue maravilloso porque desde el primer día empecé a tener cambios psíquicos muy impactantes que no los noté yo, sino como lo dice el libro grande, primero otras personas los empezaron a notar y me dieron el regalo de hacérmelos ver, porque, por ejemplo, yo recaí, pero porque una persona que pesa y mide sus alimentos, pues no puede dejar porciones en el plato, se tiene que acabar todo, porque si no, ¿qué derrota hay? ¿Qué le entregó al poder superior? Cada vez que yo peso mis 4 onzas de proteína exactas, mis 8 o 12 onzas de ensalada, mis 8 onzas de verdura cocida, mi grasa, yo estoy aceptando que soy una comedora compulsiva, que llegué a este programa siendo comedora compulsiva y que me voy a morir comedora compulsiva. Y esa derrota la necesito hacer diario. Y en nuestra autonomía, 3 veces al día, pesando y midiendo mis alimentos, únicamente mido la grasa por el momento, porque esa es la aceptación de mi realidad. Esa es la aceptación incondicional y sin reservas en ese momento de mi condición que no va a cambiar nunca. Y donde le digo a mi poder superior, por favor ayúdame a que, ok, yo muera comedora compulsiva, pero no en actividad, sino en abstinencia. Esa es la única diferencia que puede haber en mí. No el cambio de mi condición, sino el cambio de si voy a morir activa o voy a morir abstinente y en proceso de recuperación mental. Yo digo mental porque esa es mi opinión. Todo lo que yo estoy compartiendo es mi opinión, no es de Gray Shitters, ni es del programa, ni el método de 12 pasos. Es mi experiencia, fortaleza, esperanza y lo que me ha sido revelado y que creo en mi corazón que es lo que está funcionando en mi vida. Pues con esta aclaración ya se me olvidó lo que les iba a decir, pero lo importante es caminar este programa, recordar qué fue lo que me trajo y el día de hoy no solo eso, sino recordar también lo que me ha sido dado por el poder superior a través de ustedes y a través de él directamente y a través de este grupo y de otros grupos, porque mi experiencia es que yo he sido nómada de grupos y confraternidades y eso es lo que a mí me ha dado la abstinencia el día de hoy. Otros tienen experiencias diferentes, la mía ha sido esa y la agradezco muchísimo porque yo no puedo dejar de sentirme asombrada, agradecida hasta la eternidad y muy, muy enamorada de el plan de alimentos que me fue heredado y que a mí ha representado ser el plan perfecto, en mi caso, para mi persona, para mi organismo y para mi enfermedad. Ese plan de alimentos de la hoja gris, acompañada de un doctor, en mi caso en un endocrinólogo,
en donde ya no necesito buscar un nutriólogo, porque esa hoja gris ya fue revisada por nutriólogos, bariatras, endocrinólogos, internistas, comedores compulsivos, lo que sea, médicos generales, lo que hubiera existido cuando se hizo esta hoja gris. Yo sí necesito ir acompañada por un médico, porque aquí no somos especialistas. Y por mucha experiencia que tenga yo como madrina, he tenido también la experiencia de que muchos ahijados me pueden preguntar, ¿cuál es mi peso sano? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que X, no? Y yo siempre he pedido que vayamos en un triángulo amoroso, que en este caso está cobijado por un paraguas enorme que es el poder superior, el médico, la madrina y el ahijado. Para mí es muy importante eso porque yo no estoy en el cuerpo de mi ahijado, yo no estoy en la mente de mi ahijado. El único que lo puede saber qué es lo que tengo que abandonar en cuestión de alimentos o de ingredientes o de conductas compulsivas es el poder superior. Pero el que puede hacer esa radiografía física de cómo está comportándose ese plan de alimentos, en mi caso, en mi organismo, es un médico. Y si yo tengo eh, la responsabilidad de ir cada 6 meses o cada año a llevarle por lo menos un general de orina, general de sangre, etcétera, eh, como mujeres ya después de cierto tiempo también una densitometría ósea, etcétera, muchas cosas. Entonces me voy a asegurar que este programa me esté ayudando para acumular salud y no para seguir distorsionando la realidad de utilizarlo a mi voluntad y eliminando algunos nutrientes. Y quiero ser muy enfática en eso porque a mí me pasó. Me pasó hace 2 años y medio aproximadamente, en donde teniendo ya una abstinencia muy sólida, muy padre, etcétera, eh, tuve una pérdida de vitamina C muy significativa, que no les voy a dar detalles, pero que sí fue casi para dejar de caminar. Y lo único que pudo detectar este médico por su experiencia es que a mí me faltaba vitamina C, que no era una cuestión ni ortopédica ni de sangre, sino que era una falta de vitamina C. Esas cosas no las podemos hacer como padrinos, no las puede eh, aceptar un ahijado, porque necesitamos recordar que los especialistas también los recomienda el libro grande y el método de los 12 pasos. Entonces, mientras más completo hagamos este recorrido, más podremos ir cumpliendo la voluntad del poder superior y pues más seguro vamos a hacer este proceso. Todo esto que les digo, no crean que lo tuve revelado el día 1. Esto gracias a la claridad que me ha dado este plan de alimentos, en donde de verdad la desintoxicación ha sido bastante rápida a comparación de lo que yo he comprendido en otros programas, bastante acertada, pues de todas formas me ha ido revelando muchísimas cosas. Y es uno de los regalos muy, muy grandes que me ha dado Gray Sheet, en donde, por ejemplo, cuando me cansaba de pensar que era comedora compulsiva, porque sí, claro que me cansaba, aunque yo acepté muy rápidamente que esa era mi condición, a veces me cansaba y me rebelaba contra esa realidad. Me revela mi poder superior que yo hago lo mismo que un atleta de alto rendimiento. De verdad que hago lo mismo. Necesito dormir las horas necesarias. Necesito comer exactamente el plan de alimentos que me lleva a poder tener mi entrenamiento. Claro, el de un atleta de alto rendimiento es un plan de alimentos diferente al mío, pero el mío me lleva a poder entrenarme espiritualmente como yo lo necesito. Necesito tener un entrenador, necesito hacer entrenamientos diarios
tal vez sin prisa y sin pausa, porque esta no es una competencia. Un atleta de alto rendimiento sí lo tiene que hacer con prisa y con pausa. Digo, sin pausa, pero porque ellos están compitiendo. A mí también algo que me ha revelado el programa es que mientras más me distancie yo de competir, sino de colaborar, mientras yo más me distancie de asumir todo lo que afuera me han indicado, de que compita, de que sea la mejor, de que sea la más, de que, etcétera, sino que aquí trabaje para ser una en el grupo, una en la voluntad del poder superior, una en el mundo, y que mi recuperación tenga el objetivo de terminar en un servicio, que esa es la voluntad del poder superior, y no en mi comodidad, porque si no sería un crecimiento total y absolutamente egocéntrico, entonces estoy en el camino correcto. Y algo que me ha dado la espiritualidad de lo que es el proceso de Grace Shitters Anónimos es eso: pesar mis alimentos y entregar y aceptar. Pesarme una vez al mes. Yo sé que en los dolores de crecimiento de Grace Sheet ahorita, que está maravilloso porque hay muchísima gente que se está incorporando, hay todavía gente que no entiende el motivo de por qué se tiene que pesar una sola vez al mes. Yo tengo mi interpretación y eso es lo que yo he comprendido también al ver cuánta gente está obsesiva con su peso, obsesiva con su imagen, obsesiva con el control. Todavía no suelta el control del proceso. Si yo me peso una sola vez al mes, el control del proceso lo tiene el poder superior. Mientras yo no me desvíe de mi método, el peso se va a dar y se va a regular en el tiempo y a voluntad del poder superior. Si yo me estoy pesando diario o 2 veces al día, lo único que tengo es una obsesión mental y una desconfianza del poder superior que necesito trabajar realmente mi primero, segundo y tercer paso, porque estoy difiriendo el control a otras cosas que son también muy importantes. Y luego les digo porque, bueno, he entendido que yo nunca voy a dejar de ser deshonesta, egoísta, interesada y ambiciosa, ni miedosa, pero ya no voy a ser como fui originalmente, sino que van a transitar esas características y esos defectos de carácter a otro lado. Por eso siempre tengo que estar trabajando, no solo la espiritualidad de la hoja gris, sino el método al completo. Bueno, algo que me ha regalado maravilloso, maravilloso, Grace Shitters Anónimos, es la planeación. Y ya casi no tengo tiempo para hablar de todo lo que me ha regalado Grace Sheet, que pues creo que he hablado mucho de eso, pero la planeación es algo maravilloso que me ha regalado Grace Shitters Anónimos, porque yo precisamente en mi enfermedad mental no planeaba para tener pretexto de atracarme lo que fuera, en donde fuera, y lo primero que se me presentara. Cuando yo reporto mi plan de alimentos, yo reporto lo que ya compré, lo que ya preparé, lo que ya está en buen estado, 2 y lo que minutos. sé con certeza que voy a comer. Puedo tener cambios, ¿por qué no? Pero la planeación me da ese seguro de vida. Y entre esas cosas hay muchísimo más, que es en la planeación, por ejemplo, cómo está mi refrigerador, cómo yo utilizo los niveles de la despensa y del refrigerador para que visualmente no me compulse cosas que sí tengo y que les pertenecen a otros. En fin, hay muchísimas cosas que agradecer en este tiempo de lo que el poder superior me ha revelado. Pero lo que me encanta, como lo dice el libro grande, poco sé y más me será revelado. Y con esto me quedo, y si me permiten al final, quisiera terminar con un texto del libro grande que siempre me sirve cuando necesito recordar
quién es el poder superior. Porque yo estoy muy dirigida a hacer diosesitos de todo y de todos. Y en este programa lo importante son los principios y no las personalidades. Porque los servidores y los buenos padrinos, creo que tenemos como responsabilidad dirigir el proceso de cada persona hacia el poder superior, no hacia mí. Yo no tengo ningún poder para darle la recuperación o la recaída a nadie. Es una dádiva del poder superior. Y con esto ya termino. Gracias.